Buenas tardes, tribu. Como todos los sábados, estamos aquí hoy con amigos especiales reunidos y, por supuesto, una grata presencia de Ronald acompañándonos desde Brasil, con diferencias horarias, como aquí Argentina también. Y bueno, la presencia siempre de Magnánimo que nos acompaña y nos guía en esta tarea de brindar un servicio a la tribu y una hermosa misión que tenemos, a lo mismo que Manuel Rincón, que hoy nos va a deleitar con su presencia y nos va a contar de su experiencia en el SEBA, en la India, que es una misión hermosa que ha realizado, y también estuvo en Polonia y bueno, nos va a contar de su experiencia, todo lo que va realizando, muy importante para esta tribu, todo aquello que vas incorporando a tu trayecto, tu camino en la vida y que te va enriqueciendo y que nos puedes transmitir a nosotros. Así que somos todo oídos para escuchar tu hermosa experiencia. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la calurosa bienvenida, Nora y Miguel. Es siempre un precioso placer compartir estos sábados por la tarde con la tribu. Desde hace ya unos años que lo hacemos y no decae. Siempre sois capaces de traer a personas con experiencias maravillosas y conmovernos y cambiarnos la vida. Bueno, muchas gracias. Me gustaría dedicar este ratillo de sábado por la tarde, informal, a comentar y a charlar sobre mi experiencia en India. Llevo 2 años y pico ya en India, en una ciudad que se llama Hyderabad, sur de India, provincia de Telangana. Es una zona poco conocida desde el punto de vista turístico, pero es la cuna del Advaita Vedanta y tiene pues una zona de monasterios o una zona de estudio de todo lo que es la cultura de 4.000 años de antigüedad del hinduismo. Eh, yo soy profesor de filosofía en España y de pronto me encontré con un reto bastante curioso, ¿no? Y era el reto de enseñar filosofía en India, enseñar filosofía a indios. Y bueno, yo iría allí a aprender, pero no tiene mucho sentido que vaya ahí a enseñar. Bueno, cogí ese reto y cogí las maletas y me fui para allá. Hace 2 años y pico. La verdad es que no estaba previsto estar tanto tiempo, pero han pasado algunas cosas que me han cambiado mi vida, mi alma y que me gustaría compartir aquí. Eh, bueno, lo primero es contar que cuando yo llegué allí tenía algo en mente, además de la parte intelectual de dar clases de filosofía, que, bueno, que es una actividad que a mí me gusta mucho, me he dedicado mucho a ética, epistemología, etcétera, pero yo creo que la filosofía hay que vivirla, o sea, al final si uno no la siente en la carne, en las venas, en la sangre, pues la filosofía no es más que un juego intelectual sin valor alguno. Lo que yo tenía en mente era repetir un retiro de Vipassana. Vipassana, yo lo había hecho en el año 2008. El retiro de Vipassana es un retiro de lo más tradicional de Advaita Vedanta, de meditación. Es un retiro de 10 días de silencio, donde, bueno, la idea es no mirar a nadie, no hablar con nadie, dedicar esos 10 días a cambiar el mundo de fuera por un foco mental hacia el interior, hacia el interiorismo. Eh, Tiene una disciplina de meditación muy fuerte. A las 4 de la mañana aparece alguien con una campanita, te despiertas, a las 4:30 empiezas a meditar y con alguna pausa intermedia y algo muy frugal de comer, pues hasta las 9:30 de la noche estás meditando. Prácticamente 14-15 horas de meditación todos los días en una misma postura, sentado en el suelo con un cojín como única herramienta. Y
Bueno, para mí era un reto porque yo, pues mi práctica de meditación durante los últimos años, pues había sido de 20 minutos, 40 minutos, una hora. Había días que me sentía muy bien, pero más de una hora, ni mi mente ni mi cuerpo en España lo soportaban, ¿no? Entonces cuando llegué allí pensando en que tenía 15 horas un día y otro y otro y otro, pues el reto fue bastante importante. Curiosamente, después del segundo o tercer día, mi cuerpo empezó a encontrar su postura, mi pensamiento empezó a encontrar también su estado natural y, y al final, cuando acabaron los 10, que son 11 días en realidad, porque es de mediodía a mediodía, o sea, son 11 días reales, después de los 11 días, cuando salí de allí, pues me di cuenta, me vino algo con extremada claridad y era que yo no me quería ir. Después, después de haber pensado en la dureza, pues resulta que no me quería ir, que tenía, que me había quedado ahí, que había aprendido algo, que tenía la sensación de que me había encontrado en un punto donde yo me encontraba en mi sitio, donde mi ser aparecía. Y entonces no quería ir, o sea, de hecho, pues me quedé allí toda la tarde y no quería salir de allí. Algo en mí me decía que no saliera más, ¿no? Así que tomé una decisión que fue mudarme y vivir en el monasterio y salir de lunes a viernes a enseñar en la universidad, pero viviendo y siguiendo las prácticas del ashram. En un sitio precioso, además, en las afueras de Hyderabad, en un sitio de naturaleza. No precioso, porque en realidad no es precioso, no hay nada ahí que sea espectacular, pero sí mucha naturaleza y mucho bienestar. Así que, pues me pasé unos meses en ese esquema de llegar por la tarde al monasterio, al ashram, meditación, trabajo con otras personas, etc. Hubo un día, porque hubo varios momentos que yo considero que cambiaron mi vida, pero hubo un día que cambió mi vida bastante. Fue, pues esto era un domingo y ese día de domingo pues empezamos una práctica de día de meditación y bueno, estábamos expandiendo el ashram a crear una zona de habitaciones más y una zona de meditación más. Y entonces, pues bueno, básicamente había que ayudar. Y entonces yo decidí pues ponerme allí y ayudar. ¿Qué es lo que me tocó? No me tocó porque nadie me lo dijo, pero bueno, porque esta organización Vipassana es una organización democrática donde no hay una estructura jerárquica, donde todo lo que ocurre ahí ocurre porque hay alguien que voluntariza para que ocurra, pero no hay ni financiación externa, ni una organización externa, ni nada parecido, ¿no? Entonces yo acabé allí pues, solando una habitación. ¿No? Claro, el trabajo de solar una habitación, los que lo habéis practicado, pues es tirarte al suelo, eh, conseguir que todo esté horizontal, poner cemento, concreto y por encima, pues losetas que hay que ir pues poniendo en su lugar y luego pues llenar los puntos entre losetas de otro producto. Bueno, en ese momento yo tenía un cierto dolor de espalda. No digo que no me podía mover, pero estaba relativamente molesto con mi espalda. La vida en el monasterio pues es muy frugal, pero entre otras cosas pues se duerme sobre una tabla, no hay colchones. Entonces yo tenía la espalda digamos que tocada, o sea, realmente iba pues con mucho cuidado de no hacer distintas posturas, movimientos, etcétera, y un poco con el miedo metido en el cuerpo de lo que podía ser tener un problema de espalda en el centro de la India, ¿no? Que es un sitio, para que os hagáis una idea, es un sitio donde la gente pues prácticamente no tiene zapatos, donde la gente no existe el coche, no existe, o sea, lo más que existe es una bicicleta o una motocicleta pequeña, ¿no? Eh, y en ese momento, ¿qué es lo que yo pensé? Y me gustaría compartir esta sensación, ¿no? A ver si la podemos vivir juntos, ¿no? Digo, bueno, y si yo me tiro al suelo, a esa posición, a poner los setas y me tiro 8, 10 o 12 horas poniendo los setas, ¿qué le va a pasar a mi espalda? O sea, era imposible.
yo pensé que básicamente iba a acabar en la UBI con toda seguridad, ¿no? Y entonces lo que quiero compartir es ese momento mío, mental, corporal, de decir, no puedo, yo no me puedo tirar al suelo y ponerme a poner losetas. Pero bueno, pues acabé haciéndolo porque, bueno, era un poco el monasterio, acabé haciéndolo por esa inercia, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando llevaba 20 minutos, 30 minutos, una hora allí tirado al suelo con las manos, con las losetas y tirando de la espalda desde el peor punto de vista, pues el dolor era enorme, ¿no? Algo me dijo que yo tenía que seguir, porque realmente lo que mi mente me estaba diciendo era, corre, vete, vete a dormir, este no es tu sitio, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No? Te estás destrozando la espalda, ¿para qué? ¿No? Me venían ese tipo de pensamientos, ¿no? Pero bueno, pues yo seguí poniendo la roseta y finalmente pues terminé toda la habitación y tal. Lo curioso, lo interesante, que es lo que probablemente me cambió la vida, es que en un determinado momento el dolor desapareció. No sé en qué momento, pero sí que sé que me olvidé y me olvidé del dolor y después, pues ya no tenía ningún dolor. Es más, no he vuelto a tener un dolor de espalda hasta ahora. Y de esto hace ya un año y algo. Eso me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque me puse a preguntarme realmente qué es el dolor. Yo tenía un dolor que venía de una parte física de mi cuerpo o era un dolor que venía de un trauma mental, ¿no? ¿De dónde venía ese dolor que definitivamente se terminó ahí, se terminó radicalmente, ¿no? Bueno, esos momentos que cambian la vida, ¿no? Bueno, ahí pasaron las semanas y mi guía espiritual pues empezó a decirme, Manuel, tú lo que tienes que hacer es un seva. Normalmente se hacen retiros de 10 días y después de una serie de retiros de 10 días hay un retiro de 21 días y después hay un retiro de 45 días. El retiro de 45 días pues, lleva a ponerse un traje blanco y a tener un cierto estatus espiritual dentro del mundo vipassana, ¿vale? Entonces, bueno, yo eso era un poco lo que tenía en la cabeza, decir, bueno, pues cuando sea capaz de hacer un segundo retiro, pues haré un segundo y luego un tercero y poco a poco pues iré cumpliendo todos esos objetivos, ¿no? Pero mi guía espiritual me decía, no, tú tienes que hacer un retiro seva. ¿Qué es un retiro seva? Pues igual que cuando yo había tomado el retiro, había algunas personas que venían a las 4 a tocarme la campanita y que cocinaban lo que yo comía y que limpiaban la habitación donde yo estaba, pues era estar al otro lado. O sea, suponía llegar allí y estar desde el lado del servicio. Es decir, preocuparme de que todo el mundo tenía la experiencia que tenía que tener en el retiro, limpiando las habitaciones, ordenando todo, bueno, consiguiendo que todo fuera fluido, consiguiendo que esas personas que venían a tener esa experiencia se quedaran con la experiencia pura sin tener que preocuparse por nada físico, ¿no? Y bueno, pues ahí también tengo que decir que yo me encontré un bloqueo muy importante en mí, porque yo decía, no, pero yo vengo aquí a meditar y a aprender y tal, pero yo no me voy a poner aquí a cocinar y tal. Bueno, esto lo comparto de la forma más sincera y más real posible, ¿no? Algo me decía que no, que ese no era mi rol en el mundo, ¿no? Ese ego, ¿no? Me lo decía, ¿no? De hecho, pues cuando empecé allí, había que limpiar las habitaciones antes de que llegaran las personas que iban a meditar. Y yo cuando entré en una de ellas, dije, bueno, pues yo esta la voy a dejar niquelada, la voy a dejar absolutamente limpia, absolutamente perfecta. Pero claro, me di cuenta que no era tan fácil, porque ahí no hay escobas, no existen las escobas, tampoco existe una fregona y tampoco teníamos agua. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo limpio yo una habitación que está llena de polvo, llena de telarañas en el techo? ¿Cómo consigo yo que esto se convierta en algo vivible para alguien que viene a meditar, ¿no? Bueno, yo también recuerdo ese como uno de los momentos críticos de mi vida. Yo ahí dije, bueno, pues me voy y compro 400 escobas, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo sigo teniendo una cuenta de banco ahí, podía comprarlas, ¿no? Pero
pero ese momento de la mente traicionándome con pensamientos extraños es muy interesante, ¿no? Y observar esos pensamientos, cómo llegan, cómo hay una lucha grande, ¿no? Bueno, el caso es que al final, con las manos tirándome al suelo, como fuera, pero yo limpié la habitación y aquella habitación quedó perfecta para ser vivible por alguien que viniese a meditar. Esa experiencia fue muy fuerte, ¿no? Yo quería aquí, en este momento, yo lo que quiero es centrarme un ratito en lo que pasa por la mente, en lo que pasa en esa experiencia espiritual, porque desde fuera todo se ve de una manera muy diferente, pero es lo que quiero compartir aquí, creo que es lo que nos da un poco de sentido a esta reunión, esa lucha que yo tuve en ese momento en distintos aspectos, ¿no? Ya he comentado el tema del ego. El tema del ego estaba ahí siempre, ¿no? Esos pensamientos de ¿qué hago yo aquí si puedo irme a la playa, que está al lado, una playa preciosísima, y tomarme un coco en la playa? Y estoy aquí, sin embargo, en el ashram haciendo estas tareas que no solamente son muy cansadas, que me tienen el cuerpo destrozado y que además la lucha mental es gigante, ¿no? En ese momento. Eso fue una de las cosas que me pasaba. Otras cosas que pasaba es que para poder hacer seva, hay que tener una empatía muy fuerte con las personas que hay ahí, porque fundamentalmente, ¿qué es hacer servicio en un ashram? Es conseguir que la persona que está ahí meditando medite y haga lo que tiene que hacer y no se tenga que preocupar de ciertas cosas, pero para eso hay que sentir esas necesidades reales de esa persona. Es decir, hay que tener esa solidaridad, esa cercanía, esa empatía, hay que estar uno con esa persona en sus propios zapatos y saber cuándo esa persona tiene un dolor o cuando tiene una mala postura y hay que decirle cambia la postura o cuando hay que despertarle o cuando hay que dejarle que duerma o cuando hay que tomar todas esas decisiones. No se puede hablar, entonces todo es por puro comunicación mental, ¿no? Es una cuestión de la empatía pura. Y esto no es tan obvio como parece. Es decir, la idea de ponerse delante de una persona o de un conjunto de personas ahí, que serían como 40, y detectar qué necesita cada uno de ellos, eso es algo que, que cuesta, que es mucho más que lo obvio que parece, ¿no? Y yo reconozco que a mí me costaba, yo me ponía allí y decía, bueno, pues me voy a dar un paseo porque no veo que tenga nada que hacer, ¿no? Y esta era un poco la lucha mental, digo, no, pero espérate, mira, si miras, seguro que vas a encontrar algo que hacer. Y efectivamente, siempre encontraba algo que hacer, pero era desarrollar esa compasión, esa capacidad de empatía. Bueno, eso es algo que a mí me costó y descubrí algo muy importante, y es que la compasión no es algo con lo que nacemos. Muchas veces es que esta persona es compasiva o no es compasiva. Bueno, no tiene que ver con ser, tiene que ver con un proceso de aprendizaje. La compasión es algo que se desarrolla, es algo que se construye, es algo que yo puedo ponerme y ser y llegar a serlo, ¿no? Y es más, cada día esa capacidad empática va creciendo y la ves ahí y es como un bebé que le das de mamar y acaba creciendo y creciendo y creciendo y al final es un ser en sí mismo que tiene entidad, porque lo has ido regando como una planta, has ido construyéndolo, ¿no? Y esto para mí es una de las cosas que también fue muy bonito y que cambió mi vida. En general, hacer seva es un proceso de estar conmigo mismo, observando mis pensamientos, viendo qué es lo que está pasando en mi mente y observando cuáles son los bloqueos, observando qué es lo que no funciona. Es muy interesante que, que al observar los pensamientos acaban yéndose. O sea, esto es uno de las bases de la cultura Advaita Vedanta, y es que que nosotros tenemos una intuición y tenemos un pensamiento. Según Advaita Vedanta, el pensamiento es una ilusión en el sentido de que no existe,
no en el sentido castellano, sino en el sentido inglés, una ilusión como algo que creemos que es realidad, pero en el fondo no es realidad. Y entonces, desde la intuición, desde ahí sí que estamos en la realidad y vemos cómo se desvanecen los pensamientos. Entonces, todos esos pensamientos que aparecen de mi madre me hizo cuando era pequeño, o de una novia que me dejó, o de un jefe que me maltrató, o de mi padre que... Todos esos pensamientos negativos, solo observándolos, acaban difuminándose. Pero lo que es más interesante es que también pasa con los pensamientos positivos. Una de las cosas que a mí me pasaban es que yo estaba allí allí en el ashram haciendo seva, y justo cuando, bueno, lo primero que hice cuando llegué a India fue comprar una moto, una moto pequeñita, una Royal Enfield de estas así antiguas, y con eso pues he estado viajando por el país y me movía de la universidad al ashram y demás, ¿no? Bueno, yo tenía una auténtica obsesión por cogerme la moto e irme de viaje. Y de pronto, o sea, una auténtica necesidad de recorrerme el país viajando en moto, ¿no? Que es una cosa preciosa, ¿no? Y a veces cuando tenemos esos pensamientos tan bonitos y decimos, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito, me apetece hacer deporte, me apetece estar con una persona a la que amo, me apetece... Todas esas cosas en realidad siguen siendo pensamientos, ¿no? Y esto es algo que cobré conciencia mientras estaba en el monasterio, ¿no? Por tanto, no es solo cuestión de dejar que se vayan los pensamientos malos, que eso todos coincidimos que es muy beneficioso, pero lo que es interesante es que también los pensamientos buenos acaban yéndose, ¿no? Bueno, las experiencias desde dentro, desde la interioridad más interior, ¿no? Eh, Otra de las cosas muy curiosas es que cuando hablamos de ayudar a los demás, es que al final yo aquí lo único que puedo ayudarme es a mí mismo. Yo no puedo ayudar a los demás. Es solo ayudándome a mí mismo y yo estando bien, y yo generando empatía, y yo generando compasión, y yo generándome a mí mismo, yo amándome a mí mismo. Esa es la única manera de acabar ayudando a los demás. Y este proceso se ve muy claro. Cuando no has hablado con nadie, estás allí ayudando, te das cuenta de que yo me daba cuenta de que si yo no me estaba queriendo a mí mismo, era imposible hacer nada por los demás, que todo empieza por mí mismo. Y solamente en los momentos en los que yo estaba bien, en los que yo estaba centrado, en los que tenía la mente donde tenía que tener, donde yo estaba en mi sitio, entonces, de forma natural, todo sucedía hacia los demás. Y los demás lo observaban y lo sentían así, ¿vale? Sin embargo, si yo estaba mal, era un bloqueo constante. Yo no podía estar ahí. Luego, por tanto, yo decía, bueno, es que empieza en mí. Empieza cuidándome a mí mismo. Si yo estoy cansado, yo no puedo servir a los demás de una taza vacía. Yo solo puedo servir a los demás de lo que es mío y lo que yo ya he conquistado. ¿Mm? Todo esto, eh, todo esto hizo que yo desarrollara una serie de hábitos, porque al final yo lo veo como hábitos. El hábito de la empatía, de escuchar a los demás, el hábito de cuidarme a mí mismo para cuidar a los demás, el hábito de reconocer esos pensamientos de ego que vienen. Y a partir de ahí, pues yo considero que mi vida ha cambiado, porque ahora es mucho más fácil sostener la puerta a una persona, o ceder un sitio en el autobús a una persona mayor, o simplemente ayudar a mis hijos, o ayudar a mi familia, o incluso ayudar a mis estudiantes como profesor. Creo que son esos hábitos los que han cambiado la experiencia y los que me han enganchado ahí mayormente a India. Eh, por supuesto, cuando uno ha adquirido estos hábitos, da igual donde estés, porque al final lo haces siempre y en cualquier sitio. Pero bueno, yo en India estoy ahora pues ayudando en una escuela en Karnataka, que es una zona de las más pobres de India. Voy allí a ayudar a los niños, a estar con ellos, a enseñarles cosas. Trabajo también en otra escuela donde les enseño pues un poco, o sea, cómo hacer los exámenes como una especie de selectividad de aquí, una especie de BAU de aquí. Y ahora creo que lo hago desde una óptica muy diferente. Me ha pasado el otro día, por ejemplo, que volvía, se iba paseando por el campo y había un hombre que estaba allí trabajando en el campo y estaba trabajando con sus manos, sin ninguna herramienta. Bueno, pues me puse ahí y ahí estuvimos pues trabajando en el campo y poniendo agua y haciendo cosas, ¿no? Esa
he desarrollado a través de todo esto una serie de hábitos que se convierten ya en parte de mi personalidad, en una parte inconsciente de mi forma de ser. Bueno, no quiero alargarme más, pero sí quería poner aquí un esfuerzo no solamente en contar las cosas como se ven desde fuera, sino en compartir de la forma más abierta posible lo que yo he vivido desde dentro, desde mi corazón, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Es muy lindo escucharte, una experiencia tan distinta y me imagino que ha sido difícil relacionar, ¿no? La filosofía en España muy relacionada a nuestras creencias cristianas con una filosofía hinduista, para armar tus clases, tus programas. Y bueno, acá tenemos también a otros docentes que tienen experiencia en lo profesional. Ronald, en su trabajo en la universidad y bueno, quizás tenga preguntas interesantes en relación a la educación o a la filosofía que quieras realizar. Ronald, te escuchamos. Bueno, yo quiero primero me congratular con Manuel y agradecer por la charla, porque con certeza, Manuel, usted en cuanto hablaba, mi cerebro, como decimos acá en Brasil, deu un nó. En español, yo creo que es parecido. Enquanto usted falava, eu imaginava acá, porque justamente como disse Nora, ah, especialmente em Brasil, nós temos uma estrutura de educação, de filosofia totalmente diferente, cambiada em relação à Índia. E quando você habla sobre a meditação e tua experiência, que me parece hermosa, rica e eu até diria esquisita para nós outros, porque eu acá em Brasil, já falei anteriormente, eu comecei a meditação quando ingressei na tribo. La tribu es la grande responsable porque hoy en mi vida yo tengo a experiencia diaria de la meditación. Yo faço especialmente por la mañana y por la noche. Y te confieso que es algo que me ayudó mucho en mi vida personal, emocional y profesional. Y yo imagino que usted en un ambiente como la India, para nosotros es un cambio estúpido, es muy diferente, es muy largo la diferencia entre la filosofía, la educación, la gente, la creencia, como dice Nora. Brasil es un país 100% cristiano. E então eu creio que isto é bastante desafiador para nosso entendimento. Então, muito rica a tua charla, porque, como disse, meu cérebro está acá a borbulhar ideias. E eu tenho várias questões, mas te faço uma, se você puder compartilhar com nós, porque eu creio assim que a experiência que tu fizeste com silêncio inicialmente e depois todas as questões de postura, de comportamento, de habitação. Eu te pergunto assim, como maestro, como estudioso, como educador que és, como tu percebe que o pensamento de las personas en la India, que tiene valores que nosotros sabemos bem raros em relação ao mundo, certo? Como tu percebe os desafios ou as dificuldades, talvez, de la educação que você vê em Índia, que é cambio diferente, por exemplo, de Espanha, que é onde você com certeza conhece. No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, sí.
Sí, la pregunta es muy buena. Bueno, yo estoy 2 años y medio allí, voy teniendo algunas ideas, pero yo reconozco que necesitaría toda una vida para poder responder esa pregunta. La fundamental diferencia que yo veo es que la cultura india es hacia adentro, la cultura nuestra es hacia afuera. Donde nosotros limpiamos las calles, ellos se limpian por dentro. Cuando la gente va allí y dice, es que las calles están sucias, digo, claro, pero por dentro están limpios. Aquí tenemos las calles muy limpias, pero por dentro estamos sí, descuidados, ¿no? Eh, por exagerar mucho, aquí cuando le preguntas a alguien qué tal estás, te dice bien y se ha acabado la conversación. Eh, allí es donde empieza, porque ellos pasan mucho tiempo, ¿no? Su devoción es hacia su mundo interior. No quiere decir que aquí no exista eso, pero bueno, estoy, digamos que exagerando un poco para ver la diferencia. Eh, bueno, el cristianismo no es el hinduismo, pero hay una vertiente del cristianismo donde está Santa Teresa de Jesús, está San Juan, está Maestro Eckhart, hay toda una corriente en el cristianismo que es puramente hinduista, ¿no? Bueno, yo lo veo así. De hecho, a nivel filosófico, sin meterme mucho, porque no es el objetivo de esto, yo puedo dar clases allí porque en Europa yo me he enfocado en el idealismo alemán. El idealismo alemán, que para los europeos es muy difícil de entender, no es más que otra cosa que hubo una serie de personas como Schlegel, Schopenhauer, que se dedicaron a traducir los Vedas, los Upanishads, los libros sagrados de la India, y a adaptarlos a la cultura europea, pero se trajeron todo el aparato conceptual, ¿no? Entonces, aquí nos cuesta mucho entenderlo, pero para mí, cuando enseño aquí en España filosofía oriental, enseño casi lo mismo que cuando enseño filosofía europea en India. ¿Por qué? Por esa razón, porque es que hubo ahí en ese momento del tiempo, a finales del siglo XIX, hubo un trasvase geopolítico al final, ¿no? De ideas de un sitio a otro. Esto habitualmente no lo conocemos, porque nosotros estamos muy orgullosos de decir que Heidegger es nuestro filósofo. Bueno, pero es que Heidegger era un traductor realmente de los libros antiguos, ¿no? Pero no nos gusta verlo así. Entonces, yo ahí veo una traslación muy fuerte y muy curiosa, ¿no? Ahora, claro, yo aquí en España tengo estudiantes más o menos de la misma edad, entre los 18 y los 24, 25 años, que tengo allí y son completamente diferentes. La cultura es completamente diferente. Allí, cuando algo te pasa y estás mal, te dicen, pues vete 3 días a un ashram, te vas allí a meditar 3 días y vuelves como nuevo. Aquí te mandan al psicólogo y te dan unas pastillas. Son dos formas de entender la vida. ¿Por qué? Porque allí ven el interior y aquí solo vemos el exterior. La pastilla está fuera. Sí, aquí no entendemos de pastillas interiores, aquí solo entendemos de pastillas exteriores. Entonces, bueno, esa cultura es muy distinta. La meditación que mencionabas allí, es que allí es parte de la cultura. Allí meditar es obvio. Allí me levanto, normalmente medito de 6 a 7 y luego medito de 7 a 8 en la noche, ¿no? Pero es que allí es una cosa, no tengo que hacer esfuerzo, es una cosa que fluye perfectamente. Aquí me cuesta, y me cuesta ¿por qué? Porque siento que falta la atmósfera. Siento que aquí es violento meditar, porque no está alineado con lo que pasa, ¿no? En India yo siempre digo que el aire hay que cortarlo con cuchillo y tenedor, porque es todo intenso. Aquí no, aquí el aire es limpio y transparente, no hay nada, no hay logos, ¿no? Entonces, para mí es muy distinto, ¿no? O sea, y efectivamente el entorno, yo me doy cuenta que influye. No debería, porque cuando uno ya tiene la práctica de meditación, realmente el entorno no debería bloquearte, porque todo sale de ti. Al final la meditación está dentro, la necesidad de meditación está dentro y los bloqueos para la meditación están dentro también, están en tu mente, están aquí, son tus miedos, ni más ni menos. Aún así, para aquellos que no hemos llegado al nirvana y no hemos llegado al final del viaje,
pues la meditación es dependiente del lugar donde estés. Y si estás en un sitio donde hay 40 personas más meditando, es mucho más fácil meditar que si estás solo. Y si estás solo en India, es mucho más fácil meditar que si estás solo en el mundo occidental. Eh, bueno, y el entorno nos influye, ¿no? Pero efectivamente el objetivo ahí, o sea, el trabajo ahí es, cuanto más creces en esa evolución, el trabajo claro es hacia aislarte. No aislarte del mundo, porque no te aíslas, al contrario, te conectas con el mundo. Es un trabajo de conexión con el mundo, pero también es un trabajo de que lo de fuera no te toca, no te mueve, no te impide. ¿Mm? Bueno, no sé, Se me permite, Nora, se me permite una complementación, por favor. por Sí, supuesto. sí, sí, cómo no. Sí, sí, Manuel, observa que como rico que tú hablas, porque acá en Brasil, y usted fue perfecto, acá prácticamente nuestra cultura de brasileño, nosotros somos un ser, como yo gosto de hablar, brasileño es un ser barulhento. Nosotros hacemos mucho ruido, mucha charla en tono de voz alto, hablamos. Então, a meditação acá ainda é um grande desafio dentro de la filosofía, por ejemplo, en la universidad, las clases de filosofía no son tan difundidas por la universidad. En nuestra fase escolar básica, mucho menos. Entonces, nosotros crecemos como personas que no tenemos a mínima condición, la verdad, de comprender la riqueza de la meditación lo cambio interno, que esto es esencial para nuestro cerebro, para nuestra salud, para nuestra vida. Entonces, yo te complemento na seguinte grandeza. Por ejemplo, yo hoy tengo alumnos en la universidad en la misma faixa etária que usted coloca. Nuestros estudiantes acá están entre 18 años y 25, 26 años no máximo. Esto es la grande parte más larga de nuestros estudiantes de la universidad. Pero estes estudantes, alumnos, cuando están en nuestras carreras, y sea cualquier carrera, aquí te falo de, inclusive de medicina, de advocacia, las carreras más clásicas, y administración no es diferente. Percebemos que não compreende, não entende e principalmente desconhece, não conhece la meditación. Y yo creo que en un país como la India, por, por, por tu charla, yo percebo que los niños, probable que cuando tiene esta situación más fácil de meditar y comprender, con certeza se tornan alumnos mejores, yo pienso, porque acá tenemos muchos problemas en las clases para nosotros básicas, que nosotros llamamos de ensino fundamental para niños chicos. Tenemos ya en esas clases diversos problemas de violencia, de falta de postura, de respeto en relación a otros niños, en relación a maestro. Entonces yo creo, si usted conseguiste hablar un poco, cómo son, o no sé si usted también conseguiste perceber cómo son los niños en la India, porque yo tengo esa curiosidad. Yo nunca fui a India, mas yo gostaria mucho de un día conocer, y yo gostaria mucho de conocer escuelas fundamentales de los chicos, niños y niñas chicas. Ujú. ¿Me explico? Sí, pues es muy impresionante esto como profesor, ¿no? Yo llego a Sí. clase y los alumnos se levantan, se ponen de pie. Buenos días, profesor. A partir de ahí, Imagina. o sea, es un respeto máximo al conocimiento. Esto tiene que ver
tiene que ver con algo muy, muy profundo. Y es que en India hay la sociedad está dividida en 5 estamentos, ¿no? No me quiero meter en la historia, pero solamente la parte relevante a esto. Entonces, bueno, pues son muy distintos a los nuestros, ¿no? El más arriba es el Brahmin. El Brahmin es el guía espiritual, es el profesor, es el que tiene el conocimiento, ¿vale? Luego, el segundo es el político, es el que gobierna el país. El tercero es el empresario. El cuarto es una especie de el trabajador y luego hay una casta inferior que es el descastado. Bueno, es muy curioso. Yo soy descastado allí, claro, porque yo vengo de fuera y no pertenezco a esa sociedad y por tanto yo no pertenezco a una casta. Pero a mí se me asume, por el hecho de ser profesor, se me asume la casta del Brahmin. Entonces, ellos tienen embebido ese profundo respeto a la persona que tiene el conocimiento. Eso cambia radicalmente la forma de dar clase. Te digo, cambia radicalmente. Porque yo entro ahí con una autoridad, pero no una autoridad militar, una autoridad de conocimiento. O sea, esos estudiantes saben que lo que yo digo es lo que ellos tienen que aprender. O sea, ellos tienen ese respeto por mi sabiduría, por mi conocimiento y por el esfuerzo que estoy haciendo por estar con ellos ahí. Esto es muy diferente de las castas de aquí. Nosotros aquí tenemos castas igual, pero aquí la casta superior es la del empresario. Aquí el que tiene más poder es un poco el empresario y luego a lo mejor el gobernante y tal. Y los profesores aquí somos casi descastados, ¿no? O sea, aquí en España alumnos me dicen, profesor, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Digo, ¿y tú qué sabrás, chaval, con 18 años? ¿Qué sabrás si yo sé o no sé? Que yo no te digo que yo sepa, yo de forma humilde yo tampoco sé, pero que me lo digas tú no tiene mucho sentido. Es una ruptura de la estructura de conocimiento de una sociedad. Y allí todo se basa en eso. Solamente hay un poder mayor que el mío. Solo hay un poder mayor que el mío. Y lo he descubierto hace poco, además. Lo he descubierto hace relativamente poco. Normalmente yo prohíbo el uso de tecnología. Bueno, en la universidad está prohibido, esto son cosas que cambian mucho, está prohibido el móvil, está prohibida la televisión, está prohibido fumar, está prohibido el alcohol, están prohibidas las drogas. Todo eso no existe, literalmente no existe. Yo no he visto nada de todo eso, ¿no? Está completamente inexistente en esa sociedad. Pero el móvil, pues es una de las cosas que ellos a veces cuelan en clase, ¿no? Entonces, yo a veces les veo, tengo clases muy grandes de 100 personas, 150 veces. Entonces, yo cuando veo a alguien con el móvil, digo, a ver, o sea, yo simplemente pongo la mano así y ellos ya vienen, me dicen, profesor, aquí tiene el móvil, ¿no? Y me lo entregan. Yo lo dejo en un sitio y luego al final de la clase ellos lo cogen, ¿vale? Bueno, pues me pasó hace pocas semanas, algo inesperado para mí. Y es que en la última fila había una persona hablando con el móvil. Entonces yo hice así, asumiendo que inmediatamente él iba a levantarse y iba a traerme el móvil. Pero me miró y no hizo nada, siguió hablando. Entonces ya lo hice muy, muy obvio. Le miré a los ojos fuertemente y le puse la mano para que me trajera el móvil. Y él dijo, no, no me lo hizo. Entonces yo ya caminé hasta el final de la clase, me senté, me puse justo detrás de él porque estaba en la última fila y le puse la mano pues, a 1 centímetro de su cara diciéndole, dame el móvil, ¿vale? Y él me dijo, no, profesor, que estoy hablando con mi madre. Y yo dije, ¿cómo? O sea, que como estás hablando con tu madre, no tienes que hacerme caso a mí, porque tu madre es obviamente el único poder superior a mí. Y entonces yo no sabía qué hacer, claro. Y yo, ¿qué le dije? Digo, pues no sé. De momento no voy a hacer nada porque me he bloqueado, ya no sé. O sea, nunca me había pasado que alguien no me obedeciera. Y esto de que estoy hablando con mi madre no lo podía entender, ¿no? Luego hablé con él, hablé con otros profesores, quise entender un poco la situación y todo el mundo me dijo, claro, si está hablando con su madre, es obvio que tú no existes. Es obvio que la universidad no existe, es obvio que el profesor no existe, es obvio que la clase no existe. Da igual, está hablando con su madre.
Bueno, ellos tienen muy embebidos estas jerarquías sutiles, ¿eh? No son jerarquías de miedo, no son jerarquías militares, pero sí son jerarquías de respeto profundo, ¿no? Entonces dar clase es otra cosa completamente distinta, ¿no? Es una experiencia que no tiene nada que ver. Perfecto, Manuel, gracias. Yo podría hablar acá por el resto de la noche con ustedes. Muchas gracias. Fantástico. Congratulations. Muchas gracias. Obrigada. Nora. Gracias. Así es. Seguiríamos hablando muchísimo y bueno, cuántas cosas para decir. También recordando nosotros también la cultura indígena que existe en América y a veces nos enseñan muchas cosas también en relación al silencio, a la meditación y a su filosofía de vida también. Sí, sí. Bueno, Magna debe estar queriendo Sí, hablarte y preguntarte algo, Manuel, así que le damos la palabra a porque Manuel. Miguel y yo cuando empezamos a hablar amanece. Bueno, Manuel, reconozco Bueno, que cuanto más tiempo transcurre entre no vernos, más difícil se hace meter baza porque te estás convirtiendo en un casi gurú y nosotros seguimos en el mundo del pecado, o sea que realmente hay que cuidar mejor el lenguaje para acercarse a nuestro Brahmin, ¿no? Yo te agradezco haber hecho un viaje a Shanghái, realmente todo lo que estabas diciendo era un mind blowing hacia mi experiencia de 3 años allí con la cultura china, muy diferente a la India, pero muy conectada, porque sabemos que el budismo empezó en la India, pero era un budismo agrícola, ¿no? El budismo se urbaniza cuando pasa a China, donde realmente es un poquito el estadio intermedio para llegar ya al Japón y hacerse mayor y volverse más místico en las figuras del Zen, ¿no? Pero lo más interesante es, me llevaste a una charla que yo di en Bombay, en la periferia de Bombay, en Thane, en un club rotario, que la emoción de que He dado la ahí mujer una que... conferencia en el club Sí, es Rotary una Club charla de Tane. en Sí, sí, que Thane, está Thane, y THA, metí otros. es la... Sí, sí, lo conozco bien. Es que he dado una conferencia ahí. Pues bueno, te das cuenta, en 1.500 millones siempre Manuel me está pisando mis zapatos. Es una cosa que Sí. no puedo No, hacer no, no, nada no sin te que piso tú nada. Pero es que te esto es. proyecte la sombra. Yo no sé si ha sido antes o después, pero no me quería comparar contigo, sino quería compartir. Bueno, ahora te digo que el tema que yo saqué, a lo mejor me dices, yo hablé de lo mismo. Entonces, yo lo hice tan mal que No, llamaron a otro no. español y decir, ¿son todos iguales? ¿O tendremos la esperanza de que alguien mejora lo dicho por Miguel? Pero lo que me quería concentrar es que me explicaron cómo se vivía el recogimiento, la meditación en Occidente y demás. Entonces yo en ese entonces todavía estaba muy, no sé si influenciado por mis épocas de consultoría o de mis primeros años de meditación. De hecho, había hecho yo 2 retiros de 10 días también con Pablo Dors, uno en los Carmelitas de las Atoicas en Salamanca y otro en los Cistercienses de Sobrado dos Monjes, allí en Coruña. Le dije que lo que más nos gustaba era salir de nuestra zona de confort. Entonces produjo un silencio en todo el club. Dice, oh, salir de la zona de confort. Aquí nosotros luchamos por entrar en la zona de confort. Entonces yo ahí me di cuenta de que la zona de confort a la cual yo aludía era una zona de confort diferente a la que ellas meditaban. Claro, la zona de confort, como nosotros concebimos en Occidente, es un confort físico, es un confort de casa bien dotada, de calefacción, de aire acondicionado, bien decorada. Y ellos, el único confort que tenían era encontrarse con su interior. Entonces, mientras nosotros aquí promovemos salir de tu zona de confort, allí era entra en tu zona de confort. Porque el único confort que ellos tienen es la conexión con su yo, la conexión con ellos mismos. Porque una persona que no habla con su mamá se caga en Manuel Rincón. O sea, ¿quién es este Manuel Rincón? Pasó a dejar de hablar con mi madre. ¿Me entiendes? Ni padrastro puede ser Manuel Rincón. Es un blanco que viene de España y yo tengo a mi madre aquí. Entonces, primero esa empatía que, como me dijo una vez, estábamos en un curso Minter, ¿no? Nora, no sé si estabas tú o Ronald,
que lo que no se experimenta en uno no se puede compartir con los demás. Y ahí aprendí que hay una palabra que nosotros no usamos, aunque muchos que asisten a los cursos de empatía la dan por supuesta, que no hay empatía no hay empatía si no trabajas tu propia empatía, que técnicamente se llama empatía, que es con fe. Es decir, ¿cómo empatizo conmigo? ¿Cómo empatizo? ¿Cómo yo realmente me caigo bien? Y todo lo que estás explicando tuyo no dejan de ser consecuencias de algo que en neurociencia, tú lo habrás leído, Manuel, como yo, es que cuando no hacemos silencio, no es que nos acerquemos al ruido, volvemos a la ignorancia. O sea, volvemos a la masificación, volvemos a la moda, a lo que hace la mayoría, a la frivolidad. Entonces, hay una parte del sistema neurológico que realmente se rejuvenece, se nutre cuando nosotros nos desconectamos del ruido, cuando nosotros nos conectamos del mundo exterior. Y ese es el sistema neural por defecto. O sea, la red neural por defecto es lo que se produce cuando no le damos trabajo, cuando no pensamos, cuando no nos damos miedo, cuando no nos traumamos, cuando no vemos dificultades, cuando no le tenemos miedo a nada. O sea, los niños que quieren atreverse a lo que no conocen. Y después cuando somos mayores, realmente no nos atrevemos ni a repetir lo que ya conocemos. Entonces, indudablemente, cuando uno se recoge, no es que está haciendo ningún esfuerzo, es que está volviendo a su punto de partida. Es como que está volviendo a su punto de descanso. Es que está volviendo a hablar con la madre, está volviendo a hablar con su niño interior. Entonces, en ese regreso, tú vas a zona conocida. Por consiguiente, ese dolor no existía, ese miedo, ¿qué es? Además, Pablo nos decía una cosa, que los verbos de la razón no son los verbos de la meditación. Fíjate, cuando tú hablas de un problema, hablamos de resolver en zona cognitiva. Sin embargo, en meditación, en los ashrams, en el mismo Zen, se habla de disolver. Quiere decir que algo se disuelve, es que nunca existió. Es una mera construcción. Por consiguiente, si yo realmente tengo un miedo y yo hago silencio, el miedo pasa vergüenza en un mar de silencio, porque apenas es una gota cognitiva en un océano que lo chupa, que lo ahoga. Ahora, cuando no somos conscientes del océano, nos podemos ahogar en una gota de agua. No Sí. quiero avanzar más porque no quiero quitar protagonismo a este buen hombre que nos trae aquí las consecuencias de lo que pasa neurológicamente. Pero claro, un vipassana de 10 días tendría que ser obligatorio entre el instituto y la universidad. Si tú no conoces el silencio, de nada vale ser doctor en nada, porque eres doctor de nada. Tú al conocer el silencio empiezas a ser aprendiz de todo. Y la observación, el mundo cuántico lo resuelve. No es que cambie las cosas, que es que las vuelve al punto cero. Las recompone. Por eso todos los oficios japoneses han sido muy bien aceptados por el mundo zen. La reconstitución de cerámicas rotas, el ikebana, el origami. O sea, son todos puentes hacia el silencio, construido desde la meditación, desde la observación. El propio sushiman, el propio sushiman, si no extiende bien la hoja de alga, le termina rompiendo cuando la enrolla. Por consiguiente, cuando tú trabajas el silencio, no es que es un milagro, es que hay un crecimiento del hipocampo. Y en el hipocampo es la zona cerebral donde hay mayor atención, donde hay concentración y hay memoria. Por consiguiente, una persona que no tiende al silencio va diluyendo concentración, va diluyendo atención. No sabe leer, no sabe escuchar. Y como un Manuel Rincón de la vida, no sabe distinguir entre elemento, el device, el dispositivo, y el interlocutor. Si hay una madre, el dispositivo puede ser válido,
Porque ¿quién puede decirle que la tecnología es más importante que la madre que lo parió, al quien creó el dispositivo? Porque no hay dispositivo sin madre, como no hay hijo sin madre. Tú estás viendo un alumno y un dispositivo, y ellos ven la madre del ingeniero y la madre del alumno. Entonces es otra dimensión. Cuando tú navegas en un día tranquilo te aburres. Si yo navego, mira lo que le está pasando a la hija de nuestro rey, que la van a bajar del barco porque se marea navegando. ¿Y qué coño le va a pasar a uno que navega? Si es lo lógico. El tema es que estás cagando fuera del sitio. Eso me pasó a mí en Shanghái cuando me quise volver a los 15 días. Le digo al decano, me voy a Madrid. Me dice, ¿qué te está pasando? Le digo, no me hacen caso. Dice, pero ¿cómo no te hacen caso? Tú me dices que no, le digo, no me miran a los ojos. Dice, normal, normal. El día que te miren, te estarán rechazando. Entonces, fíjate, yo venía de la Carlos III, que nosotros tenemos que evaluar exámenes y seguimiento, seguimiento a la clase, ¿no? Y claro, en España, en la cultura latina, si no te miran, ¿qué pasa? No te hacen caso, te ignoran. Allí es al revés. Allí no hay castas, pero desde el punto de vista del protocolo social, que es un derivado de la India, solamente el profesor es el que no se tiene que inclinar ante una autoridad. O sea, todos tienen que decir, viene una autoridad política, social, yo tengo que agacharme, menos yo. Si yo no me agacho, él me va a decir, Lao Xi, me va a decir, maestro, hola, docente, no va a exigirme que le salude, porque ya se queda sobreentendido que yo no tengo tanto morro para no saludarlo cuando estoy obligado a hacerlo. Él ya visualmente tiene unos protocolos, unos biotipos que si este no saluda debe ser alguien. Porque nadie ocupa el rol que no le corresponde, porque hay un orden social, el mismo que está en la India, con otros enfoques. Entonces, claro, lo que fíjate qué interesante, ¿no? Que es la cultura del ego, la cultura de ser alguien y la cultura de ser nadie. Estoy escribiendo ahora una biografía para un don nadie. Entonces, claro, si no eres nadie, tú pretendes ser alguien. Ahora, si tú te cultivas en ser nadie, eres todos. Porque fíjate la responsabilidad que supone ser alguien. Tener una etiqueta. Si soy empresario, seré el cuarto nivel en la India o el primero en España y demás. Si soy una autoridad política, pues fíjate, me sorprende que en la India los políticos estén por encima de los empresarios. Por eso hay tanta corrupción. Pero bueno, aquí en la práctica también, porque el empresario tendrá más dinero que el político, pero el político es el que le firma el proyecto. O sea que estamos igual. Pero porque quieren ser alguien. En una cultura como la India, lo que la gente no entiende cuando no viajas 2, 3, 4, 5 veces a la India y te quedas un buen tiempo, es que ellos están educados en ser nadies. Porque siendo ellos, ya son todos. Entonces no hay ningún tipo de tentación social en terminar una carrera y ser el mejor. Si no quieren ser uno más. Yo tuve la experiencia con Sonrisas de Bombay. Mi amigo Jauma es el fundador y he estado haciendo voluntariado en sus buses de educación. Ellos como no le daban un espacio, se alquilaron autobuses y de los autobuses convirtieron en aulas. Y son autobuses que van a la zona de prostitutas, mientras las madres están con clientes, ellos le dan clase a los hijos. Entonces es una experiencia alucinante, ¿no? La zona sur de Bombay es una de las mayores concentraciones de prostitutas desde la época del Imperio Inglés y de todas las épocas. Entonces ellos se acomodan a esa historia, ¿no? Y es curioso porque toda la maldicencia que puede tener una prostituta para nosotros, ellos es un medio de trabajo. Y no hay mayor. Yo hay veces que yo corrijo a los que con una mente occidental queremos sacar a la prostituta de la prostitución. O sea, yo a la prostituta la saco si es violentada, si la agreden, si no le pagan. Ahora, pero ella tiene una opción, que como trabajadora descastada, ella asume su propio karma. Ella se siente que tiene que hacer eso. Entonces, si yo la desprogramo, ¿me entiendes?
Es como lo que pasa a los niños de la Patagonia. Nora sabe esa experiencia de un sociólogo, doctorado por Oxford, que quiso obligar a dormir en camas a los mapuches que durmieron toda la vida en suelo frío en los Andes. Y les creó más complejos y fue peor el remedio que la enfermedad. O sea, cada uno es de donde nace, no de donde el universitario, académico, investigador de turno dice, no, tenemos que comprar 30 camas porque tengo 30 niños. No, los 30 niños, hasta que no sientan el frío de la tierra, no saben que es hora de dormir. Bueno, Manuel, oye, ¿quién está en la India? ¿Tú o yo? Yo no quiero competir contigo. Yo estuve una vez en Tana y no me aplaudieron y no me pagaron. Me imagino que a ti te habrán aplaudido y te habrán pedido que vuelvas. No es mi caso. Muchas gracias. Es una eminencia, Miguel. Yo sabes que te tengo un respeto profundo. Nunca me invitaste a cenar. Para mí, hasta que no me invitan a cenar, nadie me respeta. O sea que tú sabes por dónde ir. Bueno, pues habrá que resolverlo eso. O perderme el respeto, o sea que tampoco estás obligado. No, pero es fantástico este intercambio. Estamos hablando de dos grandes colosos, que es China e India. Yo creo que entre los dos, hoy día, si el mundo tiene 8.500, 8.800, entre los dos tienen 3.000, son 4.000. La mitad del mundo es chino e indio, ¿no? Sí, sí, sí. Si incluyes todo el ecosistema indio y todo el ecosistema chino, si incluyes Bangladesh, Pakistán, Son 4.000, son todos los 4.000 países millones. que hay al lado y todos los países que hay alrededor de China, de Tailandia, Laos y demás, son más de la mitad de la población. Total, total. O sea que estamos hablando de cosas importantes, de cómo va a ser el mundo cuando nosotros no estemos. ¿Chino o indio? No sé yo si lo vamos a ver, que va muy rápido ese cambio. Bueno, yo como tú bien aconsejas, yo me dedico a observar. Ya no pregunto porque mis preguntas no son entendidas. Y como soy bastante ambicioso, las respuestas tampoco me satisfacen. Entonces sigo preguntando. No, bueno, Bueno, la experiencia en India es una experiencia de interioridad muy, muy potente. India, como China, China, son dos países que no solamente porque sean muchos ni porque sean muy potentes económicamente, es que realmente tienen culturas que son mucho más evolucionadas, mucho más sofisticadas que la nuestra. Y entrar ahí es entrar ahí con el respeto y la humildad que requiere entrar en algo que uno desconoce. Es una experiencia muy enriquecedora. Oye, yo te propongo, Nora, a partir del año pasado estamos haciendo un encuentro anual de las tribus. El año pasado hicimos el primero en Madrid y el primero en Buenos Aires. Hacia noviembre sería muy bonito el tema, una experiencia hindú y china, y que tú hablaras de India, yo hablase de China. Yo decía muy rico, ¿no? Porque nuestros amigos son muy ignorantes, con todo el respeto, no tienen idea. Ellos sí, yo tengo amigos que han viajado en 100 países y no se acuerdan de ninguno, porque siempre viajaron a los hoteles Hilton. Le digo, pero tú no conoces 100 países, tú conoces la cadena de Hilton en 100 lugares. O sea, una cosa es viajar y sentir el lugar y otra cosa es cambiar de ciudad, pero vivir en el mismo hotel. Entonces yo creo que esta forma de ver las culturas es una forma tan necesaria hoy día para que realmente las cabezas se abran. Eso, gracias Ronald por esa gráfica tuya muy brasileña. Me dice, la pregunta la tengo aquí arriba de la cabeza, me sigue hirviendo de todo lo que ha dicho Manuel. Y eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que Ronald es un niño grande, Ronald es un menino muy desenvolvido. Entonces sigue con gestos de menino, embora sea careca, no tenga pelo y que sigue. Pero es así, o sea, yo creo que hoy el profesor que atrae se distingue del profesor que no atrae, es cuando cuenta algo que le pasó. Y a mis colegas, yo no sé qué experiencia tienes tú en el Instituto de Empresa y demás, a mis colegas del Carlos III contaban cosas que nunca le habían pasado y ni le iban a pasar, porque hace 30 años repetían la misma clase. Le digo, pero si el tío ya se la bajó de internet anoche, no le vuelvas a poner un PowerPoint que le aburren. Haz el mono, habla de tus últimas vacaciones y pondrán más atención y ahí le metes un bocadillo, tío. Pero no leas un PowerPoint ahora. No hables de lo que no te pasó. Porque se nota que eres un charlatán y un cantamañana. En cambio, si tú hablas, joder, me picó una víbora, tío. O sea, me caí de un árbol y vino un mono y me dijo buenos días. Y toda la gente dice, ¿un mono te dijo buenos días? Ya, los 100 tíos están esperando en qué país hay un mono que habla, tío.
Entonces, esto no es... A mí me encantan los tíos que dan storytelling y todas las historias que cuentan no las vivieron. Le digo, pero el storytelling es muy de inteligencia artificial porque el chat GPT te dice las cosas que nunca le pasaron, como tú. O sea, ¿cómo puedes explicar storytelling si nunca has elaborado un cuento propio? Es que es absoluto. Es como ser cirujano y no haber estado en el quirófano. ¿Qué experiencia vas a compartir? ¿Tú aceptarías ir a un quirófano con un tío que se estrena contigo? El cementerio debe estar lleno de personas que pasaban por quirófano y el médico se estrenaba, ¿no? Porque no sabía cómo parar una hemorragia. Pues así le pasa a muchos de los profesores, que dice, bueno, preguntas. Y le hacen la primera pregunta y dice, bueno, me lo pienso, mañana le contesto. Pues no tienen ni idea. Ni idea. Yo tenía profesoras catedráticas en Carlos III que cuando viajaban a un congreso iban con el traductor. En 30 años no tuvo tiempo de aprender inglés. Bueno, de hecho, no tienen tiempo de dar clase, porque nosotros estamos con profesores asociados porque cubríamos las horas de profesores titulares y catedráticos que se ocupaban de hacer papers, pero ya les aburría entrar en contacto con los alumnos, porque le tenían miedo al alumno que se había desarrollado digitalmente cuando ellos tenían que pedir permiso en ese entonces, hace 20 años, para mandar un email, que no saben mandar un email, ni directora de departamento. Bueno, no sabía porque no se había puesto, porque de la secretaria analógica pasó a la secretaria digital y como ella no escribió una sola carta en las máquinas anteriores a los ordenadores, cuando vieron los ordenadores, veían las teclas y tenían alergia. Y así estamos, Manuel, entre personas del mundo y esta gente de la tribu que somos especiales. Porque no tenemos etiqueta, porque no somos nadies. Aunque Manuel es un poco más que nosotros, Ronald y Nora, Manuel es un poco mejor ya, Nosotros seguimos en la zona de nadies y él ya empieza a ser alguien, O sea, él está ya llegando a Brahmi, super Brahmi, Oye, nada, te paso la palabra, Nora. Gracias por haber persuadido a este buen hombre que el único error que tiene es que tiene una agenda muy complicada y nos da largas y menos mal que tú lo sabes pillar. O sea que nada, a ver si nos tomamos una copa antes que te vuelva. ¿Cómo es tu próximo viaje, Manuel? Sí, voy a estar aquí, estoy 3 semanas. Doy un curso aquí en el IE y luego voy a Riga, a Latvia, y ya de ahí a India. Tengo amigos ahí, estuve yo en la universidad el año pasado presentando un programa de Silence Management con la Facultad de Psicología de una universidad cuyo dueño fue el alcalde de Riga o diputado de Riga. Tengo contactos en Riga. Mira, tengo un buen amigo, Maris, que es el que lleva los cursos de respiración y inmersión en hielo de Wim Hof. Lo puedes conectar. Es un tío que ahora está viniendo de Ecuador y México y está haciendo el primer encuentro de inmersión en etnobotánica. ¿Sabes lo que es la etnobotánica? Tomar las mismas infusiones que tomaban los indios y los aztecas y te da una infusión de hojas que trae de la selva recomendadas por chamanes. O sea, que te das cuenta que aquí hablando un poco podemos hacer un menú interesante, ¿no? Que ninguna agencia de viajes te ofrece. Pues mira, si quieres que hagamos algo con ellos, con Riga, aprovechando que yo estoy ahí, les proponemos algo y les invito. Te paso yo el teléfono de Maris, lo llama de parte mía y le dices que tú estás en el mundo de la filosofía y de las experiencias nuevas. Nosotros tenemos un taller pendiente que no se hizo el año pasado porque teníamos a uno de Wim Hof inglés, pero que vivía en Mallorca y no nos pusimos de acuerdo. Este tío quería cobrar más que el que daba el curso en Riga, ¿no? Entonces con él quedamos muy bien, con el letón. Y bueno, y tengo amigos ahí en la Baltic Academy, que fue la primera universidad privada del país. Mira, ayer me escribió Inta Buca, que es la hija del dueño, que va en 2 años a ser la rectora de la universidad. Y es una universidad que acoge muchísimos Erasmus de Europa Central. Hay muchos kazajos, kirguisos, todos estos, los Kirguistán, los Tayikistán, todos los Kazajstán. En la época soviética, los países bálticos era como una especie de educación occidental, ¿no? Entonces muchísimos era más barato mandarlos al mundo báltico que mandarlos a universidades americanas. Además el visado le facilitaba mucho a la Unión Soviética. Entonces hay una red de contactos maravillosos ahí en los países bálticos. Yo tengo más contacto en Letonia que en Lituania, pero ahí son países pequeños y colaboran mucho unos con otros. Ayer estaban las universidades bálticas reunidas en Vilnius con Naciones Unidas
para un proyecto de desarrollo turístico ahí en los 3 países. O sea que nada, celebro saberlo. Yo te paso después los datos. ¿Cuándo vas a Letonia? Final de mes, no recuerdo ahora las cifras, los días exactamente, Bueno, pero te digo. Pero digo para proponer algo. Hablamos estos días si quieres, cuando tengas un rato. hablamos, sí. Yo te doy datos. Bueno, yo tengo una propuesta que es el curso de silencio, que la decana de psicología me dijo, ¿y para qué sirve el silencio? Si aquí para nosotros nos sobra. Aquí nosotros queremos que la gente hable, porque hibernan 9 meses y después tenemos que darle un curso de oratoria, porque no quieren hablar ni con el vecino. Le digo, pero yo qué creía, fíjate lo que es las percepciones según la cultura nuestra. Nosotros aquí intentamos que se callen. Y allí los tienen tan callados que los 2 meses de verano están dando cursos de oratoria. Hay ONGs de acercamiento vecinal, se llama. Yo conocí a una alumna mía en una charla que di en Letonia el año pasado que me dice, a mí me paga el Estado para que yo presente a la vecina A a la vecina B. Porque la inercia del frío les condiciona. Entonces, volver a arrancar es como el oso, que sale de la cueva, solamente se lleva a la cría, no quiere ningún oso cerca. No, es tremendo. Hay unas posibilidades ahí de lo que es un silencio impuesto, porque no te olvides que el silencio nuestro es voluntario. La mafia impone silencio, que no hables para contar los delitos. Pero aquí estamos hablando de un silencio curativo, de un silencio inspirador. Entonces, es como que ellos no lo tienen. Digo, pero a vosotros es como, no sé, es como, claro, yo hablarle de arena a un beduino, le sobra, pero no saben qué hacer con tanta arena. Entonces, ¿qué hago con tanto silencio? Entonces, me agobia. O sea, invité a una profesora a cenar y yo digo, bueno, quedamos a las 7, 7:30, a las 9:30, eran las 10 y quería seguir hablando. Y le digo, me estoy cansando, me voy a las 5 de la mañana a Oslo. Y ella quería seguir hablando porque dice, es que, vamos a ver, discúlpeme, es que es muy difícil tener una persona que te invita a cenar hasta estas horas. O sea, no es que iba de galán, es que ella aceptaba mi oído. O sea, para ella tener 2 oídos que a las 10 de la noche, en marzo, debía ser todavía frío, era antes de primavera, alguien le aceptara hablar o intercambiar posiciones, era toda una novedad, era una primavera anticipada. Entonces, claro, uno valora lo que no tiene. Y esa es la habilidad que tenemos nosotros. O sea, en India sobra el silencio, pero bien canalizado, un ashram. Por cierto, Pablo Dors ahora está intentando comprar un ashram. Manuel, ¿le puedes asesorar? Quiere hacer un ashram ecuménico para los amigos del desierto, para cuando vayan a la India se alojen allí. Pues sí, puedo contactarle. Obviamente le voy a poder contar. Uno de los proyectos que tengo es traerme un ashram de Vipassana a España. He estado hablando ahí con ellos, bueno, ya tengo el esquema un poco y bueno, Él yo creo que hay una amistad que es el obispo católico de Varanasi. sí, pues le puedo ayudar porque entiendo bien, ahora he entendido bien cómo es la estructura allí, cómo funcionan a nivel, a todos los niveles, ¿no? A nivel administrativo, a nivel legal, todo eso lo he entendido bastante bien. Entonces, si quieres, porque yo no es que le cogí el contacto en un encuentro de la tribu, pero no sé si lo tengo por ahí. ¿A quién? Voy a escribir a Pablo Dors, pues si le puedo ayudar en Ah, algo. no, yo te paso los teléfonos de Pablo del Letón y de la dueña de la universidad esta de Letonia. Yo te paso esos datos y tú haces lo que tú quieras. Yo, si quieres, te hago copia de la propuesta que nosotros le dimos, bueno, yo creo que no es que no les gustó o les gustó, le impresionó. Como diciendo, nosotros no sabíamos que con lo que nos sobra aquí podíamos hacer un trabajo de meditación. Claro, porque el silencio es un enemigo. Entonces, hay que civilizarlos, hay Ujú, que domesticar el silencio y, claro. y cambiarles ese signo cultural que tienen. Que lo que ellos lo ven malo, para mí es un lujo. Es lo que me pasó una vez en El Hierro. Estuve con la presidenta de la capital, del Cabildo del Hierro en Canarias y decía, tenemos vergüenza, somos la isla más pequeña y muy avergonzados porque no tenemos playa. Digo, pero esa es tu oportunidad, mi amor. O sea, una isla en Canarias que no tenga playa, o sea, que no vayan alemanes, que no haya borrachos. Le digo, además decía, la isla de Greenwich, pasa el meridiano de Greenwich por el Hierro. Y digo, ¿y si decís la isla del silencio? Y la tía me quedó mirando como diciendo, y este está mal de la cabeza. Porque toda su vida fue criada
en el complejo de inferioridad. Entonces yo le daba una excusa para que hicieran un upgrade. Es decir, pero tú tienes que explotar la diferencia. O sea, si tú no tienes playa, tendrás algo que el que tiene playa no tiene, que es el silencio. Bueno, estaba ya hablando ahí con el concejal de comunicación, a ver si cambiaban un logotipo que llevaba como 50 años, la isla del meridiano de Greenwich. Le digo, pero que si Greenwich es un meridiano, es una ciudad británica, donde pasa la línea, ¿qué tiene que ver Greenwich con vosotros? Bueno, yo creo que nadie se lo plantea, ni en Canarias ni nadie. Y así nos pasa, o sea, vas a estos sitios bálticos, tú hablas de silencio y es como hablarle de arena a un beduino. Y dices, ¿este qué me aporta? Nada. Eso ya sé qué es, lo que es arena, lo que baja la temperatura de noche. Y para lo que es obvio, si tú le das un enfoque, tienes un ángulo diferente, bueno, ellos te dan un abrazo, te dicen, pero bueno, esto es una maravilla escucharlo. Y así es la vida. La vida es un intercambio. Ya Trump se cansó de la globalización. Pero yo no me canso del intercambio, porque si la globalización es económica y no incluye el intercambio de humanos, estamos perdiendo el tiempo. O sea, lo que quedó en evidencia hace un mes es que nos globalizamos para facturar más o para ganar dinero unos y perder otros. Pero no nos sirvió nada en términos de globalización humana. No hemos intercambiado sabidurías, no hemos sabido de otras culturas que nos siguen siendo ajenas y distantes. Entonces, yo creo que aquí nos desnudamos. Por lo menos empezamos a hablar en claro. Hemos vivido una globalización artificial, aparente, que no ha servido de nada. Por los 50 años de Organización Mundial de Comercio, se la han cargado en un mes. ¿Para qué sirve? Esos 200 funcionarios, pues para su casa, despedidos. ¿Qué sentido tiene? Si un tío controla aranceles en 180 países firmando un decreto en un momento. Entonces, ¿dónde está la liberación? Yo me siento esclavo de un sistema, no sé vosotros. Yo me siento más hippie que cuando tenía 20 años. Sí. Bueno, chicos, Nora, recuperan. Si tú no me cierras el micrófono, yo sigo hablando. Y eso queda muy mal, ¿eh? Chao. Bueno, gracias por la compañía, gracias por acompañarnos acá en esta tarde de la tribu, muy linda, muy interesante y bueno, esta variedad de culturas de las que hemos hablado hoy, sin duda, Manuel Rincón puede definirla y sintetizarla en el deseo de brindar el aprendizaje hacia sus alumnos con su sencillez, su deseos de llegar a los demás y sin duda de aprender también de ellos, porque eso es lo importante. Así que bueno, te agradecemos un montón, le agradecemos a Ronald que se ha conectado y que también su experiencia es muy interesante, muy válida y hablar de docencia, bueno, da mucho para seguir el tema, así que los esperamos nuevamente en otra oportunidad. Gracias, tribu, y buen fin de Muchas semana gracias. para todos. Gracias, Manuel, por tu Gracias. experiencia. Y a seguir viajando, buen viaje, para seguir contando otras experiencias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Dios Adiós. bendiga. Dios bendiga a todos. Gracias, gracias, Manuel. Muchas gracias.